One. Radio oficial de tus mejores experiencias. 107.3, 95.1 FM, 29.4 TV. One. 6 minutos han pasado de las 8 de la mañana, segunda parte de nuestro noticiero, y tal cual lo anticipábamos hace un ratito, vamos a tratar de entender lo que significan algunas de las medidas que se pueden anunciar y que todo el mundo ha publicado ya en los diferentes medios de comunicación, y para eso estamos justamente en comunicación telefónica con el economista Eduardo Corias Lagos, a quien lo saludamos. Eduardo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Eduardo, lo primero que le quiero preguntar es si sirve esto que se dice a nivel nacional, que es un posible acuerdo, bueno, todos lo dan por hecho, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo del que se está hablando, en realidad es el mismo acuerdo que se viene hablando desde hace 3 meses y que finalmente nunca se llega a firmar. Y que en definitiva termina siendo un no acuerdo. Pues en definitiva lo que está planteando el fondo, o sea, lo que seguramente se va a terminar acordando es que a la Argentina le van a dar dinero un lunes para que le pague la deuda al vencimiento del fondo del día martes. Ese es todo el acuerdo que hay, ya que Argentina viene incumpliendo las metas de los acuerdos anteriores que ya ha venido firmando Argentina el último año, y a esta altura de las circunstancias es poco lo que le pueden pedir a un gobierno que está en franca retirada, de un país en donde el presidente hace ya más de un año que no preside, en donde el ministro de Economía va a Washington a decir blanco, y desde Argentina la jefa política de ese movimiento está diciendo negro. Entonces, frente a un escenario de esas características, lo único que le queda al fondo es tratar de ganar tiempo hasta que se produzca un recambio de gobierno nacional y recién ahí poder sentarse con el próximo gobierno a firmar un acuerdo, o sea, a fijar pautas con un grupo de gente que que tenga un cierto poder político, que pueda mantener su palabra, que pueda plantear un plan económico y ponerlo sobre la mesa, y en base a eso discutir qué es lo que va a ocurrir con Argentina, qué es lo que en este momento no lo sabemos. Entonces festejar como se está festejando, por lo menos por parte del oficialismo, esto de haber acordado con el fondo, casi que es una mentira, ¿no? Es decir, nos van a prestar plata para que se la devolvamos en el pago de alguna cuota. Claro, sí, al día siguiente a vos te van a transferir 3.500 millones un día para que le pagues a los fondos al día siguiente 3.500 millones. En eso consiste el acuerdo, que es lo que venimos haciendo desde hace un año. Hace un año Argentina, o mejor dicho el fondo, le viene prestando a Argentina un par de días antes del vencimiento para que 2 días después Argentina cumple con sus obligaciones y no entre en default. ¿Por qué? Porque a estas alturas los técnicos del fondo también están en una situación delicada, porque les resulta imposible justificar cómo nos han dado créditos a Argentina y cómo no nos han exigido prácticamente nada, cuando a la mayoría de los países del mundo que van a pedir asistencia financiera al fondo, el fondo lo primero que le dice, bueno muchachos, a ver, bajen el gasto político, dejen de mantener esas empresas que no funcionan, dejen de andar tirando plata como si fuera manteca al techo, y ordénense, porque si no, bueno, por más que yo les preste, ustedes no van a llegar a ningún lado. Bueno, esa lógica que el Fondo Monetario mantiene con todos los países socios que necesitan un apoyo financiero, bueno, evidentemente no lo está teniendo con Argentina, y de repente países como Alemania, Japón, Inglaterra, que son los principales socios o aportantes al fondo, le dicen, bueno, a ver, pero ¿por qué por qué tenemos que hacer una excepción con Argentina? ¿Qué nos da a cambio? ¿Cuál es el problema grave que tiene? ¿Cuál es la situación de catástrofe por la que está pasando? Salvo la catástrofe política, que es la que elegimos nosotros cada 4 años.
Bien, yo quiero, aprovechando la comunicación, Eduardo, quiero preguntarle un poco qué significa para la vida cotidiana de todos los argentinos algunas de las medidas que se van a anunciar. La primera es, se encarece el dólar ahorro, la compra de hasta Ujú. $200 mensuales será a 452 pesos, el dólar Qatar a 560 se mantiene para compras superiores a los $300 mensuales. ¿Esto varía en relación a lo que tenemos hoy? No te varía significativamente, digamos. En realidad lo que está diciendo el gobierno es que, bueno, mira, a ver, el Banco Central tiene reservas netas negativas. O sea, al Banco Central le están faltando alrededor de 7.000 millones de dólares. Entonces, los pocos dolarcitos que les están quedando y ya no los pueden seguir rifando, que es exactamente lo que les está diciendo el fondo. Ahora, el fondo lo que le está diciendo a Argentina es, basta, corten con esto de vender dólares a 270 cuando en el mercado el dólar está a 500 pesos. O sea, dejen que el dólar valga lo que tenga que valer. Y el gobierno argentino le dice, no, no podemos devaluar, porque estamos de elecciones. Y si llegamos a devaluar no nos vota nadie. Y ahí está el problema. O sea, entonces, ¿qué hacen con todas estas medidas? Maquillar una situación para devaluar sin devaluar. ¿Sí? Entonces el dólar que vos deberías poder comprar a 2.70, no, a ese te lo van a vender a 500. Y el dólar de los importadores pasa de 2.70 y a 2.90 o a 3.40, depende de lo que importe. Y todo eso es una devaluación, pero es una devaluación encubierta, porque si se produjera la devaluación, el gobierno tendría que pagar más intereses en concepto de bonos, tendría que admitir que la política económica que están llevando adelante es inexistente, razón por la cual el actual ministro de Economía no debería tener la más mínima probabilidad de reelegirse como candidato a presidente. ¿Tá? Eh, Pero bueno, lamentablemente es lo que tenemos. otra de las medidas es ampliación del dólar agro. Se va a pagar a 3.40 a quienes liquiden exportaciones al 31 de agosto. Esto se venía haciendo. Uh-huh. Y sí, esto vendría a ser algo así como un dólar soja 4, digamos. O Bien. sea, de nuevo, el dólar está a 2.70, pero si me liquidas antes del 31 de agosto, te voy a permitir que lo vendas a un 25% más. Entonces te vamos a pagar 3.40. Y de vuelta, es lo mismo que tendríamos si el gobierno devaluara y sincerara la situación. Pero como no lo puede hacer por una cuestión política, lo que va haciendo son devaluaciones con parche, digamos. Te devalúo un pedacito del dólar por allá y te devalúo otro poco del dolarcito por acá. Y seguramente lo que va a hacer es que los productores ahora, a la hora de vender, tal vez vendan unos dólares más, pero tampoco no van a vender muchos dólares más, porque saben que el dólar a 3.40 también está regalado. El dólar debería valer 400 o 450. Entonces, finalmente el productor termina vendiendo lo estrictamente necesario como para seguir tirando y comprar semilla o arreglar alguna máquina, pero no mucho más que eso, ya que de fondo no hay un plan económico. Y como no hay un plan económico, todos los agentes económicos actúan como si estuviesen en el medio de una guerra. Entonces vos tenés posiciones absolutamente defensivas en la cual no invertís, no comprás, no arreglás, no cambiás, no producís, porque no sabés lo que va a pasar. Y ese es el problema que tiene hoy la economía argentina, está totalmente trabada, está totalmente paralizada por un escenario político que la verdad que, o sea, el gobierno está haciendo muchísimos esfuerzos por tratar de ganar las elecciones, pero la verdad es que la derrota va a ser catastrófica y lo único que vamos a haber logrado en el medio es haber perdido prácticamente un año y medio en el que no se han tomado decisiones económicas de fondo y bueno, así es como estamos. Hay otra medida, y esta, digo, da un poco de miedo. Dice, se generaliza el impuesto país a los bienes, excepto medicamentos y material para combatir el fuego. Seguirán pagando el 30% los combustibles, lubricantes. ¿Esto cambia en algo hoy también lo que estamos teniendo? Y lo que pasa es que si la economía estuviese tomando decisiones, como si el dólar fuera o el dólar variese 270 pesos, sí te impactaría,
porque vos tendrías un incremento de precio del orden del 25 o del 30%, que es lo que están diciendo, digamos, poner un impuesto al país, poner una retención a ganancia o qué sé yo, lo que está generando es un incremento del valor del dólar de alrededor del 25%. Pero la verdad es que el grueso de la economía argentina no cree que el dólar valga 270. Entonces, cuando hacen las cuentas, las hacen con un dólar de 500. Entonces, por más que ahora traten de aumentar los impuestos para encarecerte el dólar, en realidad el dólar que está tomando como referencia el vendedor de un insumo es un dólar de 500 pesos. Entonces no te va a cambiar sustancialmente la vida, ni se la va a cambiar a los argentinos, y en el medio lo único que logran es seguir teniendo una economía totalmente trabada, porque toda tu realidad económica, la realidad económica de cada productor, de cada importador, de cada exportador, termina dependiendo de la voluntad del funcionario político de turno. Y vos no podés tomar decisiones de inversión, de tomar un crédito, de comprar máquinas, de contratar gente, cuando toda tu realidad económica depende de un tipo que si un día se levantó y dice, no, mira, hoy el dólar va a valer 500. No, mañana no, hoy va a valer 150. Y o sea, toda tu empresa, todo tu patrimonio depende de lo que a una persona se le ocurra decir al día siguiente. Entonces, en ese escenario, vos lo único que logras es paralizar la economía, que los agentes económicos dejen de tomar decisiones, y en todo caso, todas las decisiones que se toman son estrictamente especulativas. A ver, voy a importar esto a 3.40, pero lo voy a vender con otra marca por el otro lado y le voy a remarcar como si fuera un dólar de 500. Entonces me voy a ganar la diferencia y mientras tanto voy tirando, y así una economía no puede vivir de esa forma, porque finalmente quien termina pagando todo este descalabro son las personas más pobres. ¿Y cómo lo pagan? Y vía el impuesto inflacionario, porque los precios suben y suben, y la gente más pobre no tiene la posibilidad de remarcar precios, porque no tiene un precio que vender, no tiene nada que vender salvo su trabajo, pero como su trabajo es negro, tampoco no hay ninguna ley que lo proteja. Entonces finalmente termina siendo el eslabón más débil de esta cadena y el que termina pagando todos estos platos rotos. Muchas veces se dice, Eduardo, que la cuestión económica tiene que ver más con la cuestión política y demás. ¿Esto es así? Digo, porque da la sensación, o por lo menos uno siempre refunde esperanzas cuando cambian los gobiernos, pero ¿el cambio de un gobierno puede hacer que finalmente la economía mejore en la Argentina? Cuando el gobierno es la principal causa del descalabro económico, por supuesto que sí. Ahora, esa aseveración no es una aseveración universal. Y hay un caso paradigmático que lo tenemos relativamente cerca, que es el caso de Perú. En los últimos 15 años han metido preso a 5 presidentes peruanos, y aún así, durante los últimos 15 años, el sol peruano, que es la moneda de Perú, se ha mantenido prácticamente inalterada. En Perú prácticamente no tienen inflación, tiene una inflación anual que va entre el 3 y el 5%. Este año, con todo el descalabro del COVID, etcétera, han llegado a una inflación del 8,5, casi el 9, y están viendo cómo hacen para bajarla. Y en el interín han metido preso a 5 presidentes. ¿Sí? Entonces, no necesariamente una mala gestión política te arrastre problemas hacia la economía. El problema es que Argentina no solo tiene propuestas políticas realmente desastrosas, sino que tampoco tiene instituciones. Entonces, no tenemos un banco central, por ejemplo, que sea independiente, que es lo que ocurre en Perú, razón por la cual el presidente del Banco Central de Perú dice, no, momentito, yo no voy a emitir soles peruanos para financiar el déficit público del gobierno. Si el gobierno está gastando de más y le falta plata, es problema del gobierno. Bajen el gasto político, dejen de hacer política con los fondos públicos, dejen de gastar de más, porque yo, presidente del Banco Central, no les voy a regalar los billetes que defienden el patrimonio de los peruanos. Si en Argentina ocurriera lo mismo con el Banco Central, te aseguro que muchísimos de estos problemas no los tendríamos. De hecho, todas estas medidas que se están anunciando son medidas que debería tomar el Banco Central, y sin embargo las está anunciando el ministro de Economía.
lo cual es una aberración. En ningún país del mundo el gobierno de turno tiene el poder de manejar el Banco Central como lo tiene la República Argentina. Al no haber independencia, vos no tenés política económica, política monetaria. Y como no hay política monetaria, te ocurren estas cosas. Un mismo bien, el dólar, tiene 17 precios distintos. Y nadie se despeina por esta situación. Algo que evidentemente, desde el punto de vista económico, es una aberración. Entonces, para ser claros, el día que la economía se maneje desde la política, vamos a andar bien, ¿no? No. Lo que vos necesitarías en la economía es tener instituciones firmes e independientes de la política. Y ahí sí vas a tener una economía relativamente estable, ¿sí? O sea, vos no podés aumentar el presupuesto público sin tener en cuenta los ingresos que va a tener el Estado. Pensando que si me faltan plata, bueno, levanto el teléfono y le digo al Banco Central que me imprima la diferencia, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. Para que tengas una idea, en promedio, durante la década del 90, el gasto público argentino representaba 16 puntos del PBI. O sea, el 16% del PBI se lo gastaba el Estado Nacional. En la actualidad, el Estado Nacional está gastando alrededor del 42% del PBI. O sea, el gobierno nacional casi que triplicó la presión tributaria. Entonces, cuando vos aumentás el gasto de esa forma, está claro que no hay bolsillo que aguante. Y si no te alcanzan con la recaudación, ¿qué haces? Y bueno, inventás estos dólares diferenciales en donde te digo, yo te compro, vos importador, cuando traigas tus dólares, te voy a pagar 270 pesos, pero después si querés que te venda el dólar, te voy a vender un dólar financiero a través de operaciones de bonos y te lo voy a estar vendiendo a 500. Y me voy a estar quedando con la diferencia. ¿Sí? En cualquier país del mundo, al que haga eso, automáticamente lo meten preso. En Argentina lo nombran ministro de Economía. Entonces, evidentemente, no es un problema de quién maneja a quién, sino de tener instituciones sólidas e independientes. El Banco Central debe ser independiente del poder político de turno, al igual que el Poder Judicial, que enfrente a estas situaciones en donde el Estado avasalla los derechos de propiedad, que el Poder Judicial diga, no, momentito, esto es absolutamente ilegal, usted no puede hacer esto, usted ya tiene un presupuesto, tiene una determinada cantidad de fondos y arréglesela con eso. Y si no le alcanza, pues empiecen a bajar el gasto político y empiecen a descartar todas aquellas actividades secundarias que tiene el Estado, pero no le complique la existencia al resto de los ciudadanos del país, cosa que lamentablemente en Argentina no ocurre. Bien. Eduardo, muchísimas gracias y como siempre muy claro en los conceptos. No, al contrario, gracias a ustedes. Eduardo Coria Laos es economista, para ayudarnos a entender un poco todas estas decisiones que se van a anunciar en la jornada de hoy que tienen que ver justamente, con una decisión que ha tomado el ministro de Economía, con una devaluación que no lo anuncian como tal y que enseguida vamos a estar obviamente profundizando el tema. Cerramos la nota y venimos porque nos quedan algunos minutitos para el final. One 107.3, 95.1 FM, en TDA 29.4, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, @Radio 107.3. 8 de la mañana, 25 minutos. Vos sabés que en relación a